La definición tradicional o clásica de inmunidad sería la siguiente: el estado de resistencia de un organismo frente a una determinada enfermedad infecciosa. Desde la óptica de la inmunología, se puede definir como la capacidad de anular o desactivar un determinado antígeno sin presentar patología. En los organismos existe una inmunidad congénita o innata, que es la que posee el individuo desde su nacimiento sin necesidad de un contacto previo con los gérmenes. Por el contrario, la inmunidad adquirida o adaptativa es la que se va adquiriendo después del nacimiento tras los contactos con los distintos agentes patógenos. La inmunidad natural se produce cuando los organismos se exponen a invasiones microbianas y el sistema inmunológico actúa específicamente contra estas. Puede ser activa o pasiva. La inmunidad natural activa se produce cuando el organismo se inmuniza a determinada enfermedad tras pasar por un proceso infeccioso. Por una parte, se producen anticuerpos específicos contra el microorganismo patógeno y el organismo queda inmunizado contra este durante el tiempo en el que los anticuerpos permanecen en la sangre. Pero, además, y esto es lo más importante, la presencia de células de memoria inmunológica permite una respuesta inmune secundaria más eficaz en el caso de sucesivos contactos. La inmunidad natural pasiva se adquiere mediante anticuerpos no producidos por el propio individuo, sino que proceden de otro. Son los casos en los que la madre proporciona los anticuerpos a la cría durante la gestación a través de la placenta o mediante la leche durante la lactancia. La inmunidad artificial es aquella que se adquiere por medios artificiales sin necesidad de tener que pasar por un proceso infeccioso. Puede ser también pasiva o activa. En el caso de los sueros, la inmunidad artificial es pasiva, porque se inoculan en el organismo anticuerpos ya sintetizados. Los sueros son preparados artificiales que contienen anticuerpos específicos contra una enfermedad. Se denominan así porque se han obtenido tradicionalmente a partir del suero, es decir, el plasma sanguíneo sin la fibrina, de animales inmunizados o de seres humanos, aunque actualmente se producen mediante ingeniería genética. La inmunización mediante sueros es rápida, pero su duración es bastante breve, por lo que es básicamente un método curativo. Las vacunas son preparados artificiales de patógenos atenuados o muertos o también de su toxina atenuada, de tal modo que conservan su capacidad antigénica pero no la patógena. Es decir, son capaces de producir una respuesta inmune con anticuerpos específicos y memoria inmunológica, pero apenas desarrollan síntomas de la enfermedad. La vacunación es un caso entonces de inmunidad artificial activa, dado que se induce una respuesta inmune primaria en el organismo para así adquirir una memoria inmunológica para posteriores contactos con el patógeno. Como con la vacunación apenas se presentan síntomas, se trata de un método preventivo. Sin embargo, el efecto de las vacunas no es inmediato. Es decir, necesita un tiempo, el necesario para la creación de los anticuerpos y las células de memoria. La duración de esta memoria puede ser de algunos meses hasta toda la vida del paciente. Ahora vamos a pasar a considerar algunos efectos que tienen un funcionamiento
defectuoso del sistema inmunológico. En primer lugar, hablaremos de las alergias. Las alergias son un tipo de reacciones de hipersensibilidad, en las que el sistema inmunológico reacciona ante moléculas inocuas, no patogénicas, denominados alérgenos. Estas sustancias pueden ser muy variadas, como polen, medicamentos, picadura de insectos, alimentos, microorganismos del polvo, etc. La primera fase de sensibilización es asintomática y se produce con el primer contacto del organismo con el alérgeno. Los linfocitos B activados segregan anticuerpos del tipo IgE, es decir, inmunoglobulina E, o llamados también reaginas, que se unen a la membrana de células como mastocitos y basófilos. Ante el segundo y sucesivos contactos con el alérgeno, este se une a las reaginas, lo que provoca la liberación por parte de los mastocitos y basófilos en donde se encuentran de mediadores alérgicos como la histamina. Esta sustancia genera los síntomas conocidos de las alergias como la congestión y dificultad respiratoria, también el picor de la piel, la hinchazón y el enrojecimiento de zonas concretas. La reacción alérgica generalizada se denomina anafilaxis y puede tener efectos bastante perjudiciales para el organismo, pudiendo causar incluso la muerte en el caso del shock anafiláctico, en las cuales el cuadro incluye hipotensión, insuficiencia cardíaca o colapso bronquiolar. La inmunodeficiencia sería otra disfunción del sistema inmunológico, es la incapacidad del propio sistema inmune de proteger al organismo de las enfermedades infecciosas. Por tanto, se provoca un aumento de la vulnerabilidad ante estas, incluso en casos de baja patogeneidad. Tenemos dos tipos de inmunodeficiencias, la congénita y la adquirida. La inmunodeficiencia es congénita si aparece en el individuo desde el momento del nacimiento a causa de una anomalía genética. Es el caso de los niños burbuja, solucionables con la inyección periódica de inmunoglobulinas o con trasplantes de médula ósea. Si se produce con posterioridad al nacimiento del individuo, la inmunodeficiencia es adquirida. Es la causa de distintas enfermedades como las leucemias, consistentes en proliferación de linfocitos B no funcionales, de linfomas, que son tumores en ganglios y tejidos linfoides, lo que afecta a la modulación de los linfocitos, o el SIDA, que en este caso es una infección por el virus VIH que ataca a los linfocitos T colaboradores o T4. La autoinmunidad consiste en un proceso de pérdida de capacidad de distinción entre las sustancias o estructuras propias y las extrañas al organismo, lo que hemos llamado tolerancia inmunitaria. Por tanto, lo que puede ocurrir es que el sistema inmune ataque a las propias células del organismo. La autoinmunidad puede deberse a tres causas. En primer lugar, por la presencia de los llamados autoantígenos. Son moléculas propias que provocan autoinmunidad cuando los linfocitos no han desarrollado tolerancia, es decir, esa distinción frente a los antígenos extraños.
También se pueden producir por la existencia de linfocitos autorreactivos que no distinguen los antígenos extraños de las sustancias propias y que habitualmente se eliminan en el timo. Si no son eliminados porque puede haber algún fallo en el mecanismo que lo hagan y por lo tanto estos linfocitos autorreactivos emigran a la circulación, llegan a los órganos y desarrollan allí autoanticuerpos contra las células propias. Y por último, pueden existir fenómenos de mimetismo molecular, consistentes en la existencia de sustancias extrañas presentes en microorganismos que son muy parecidas a las existentes en algún lugar del organismo. Por lo tanto, el sistema inmunológico desarrolla anticuerpos que atacan a los antígenos microbianos, pero también a los propios, pues ambos son afines al anticuerpo porque se parecen mucho y encajan en él. Como puede verse en este diagrama, las enfermedades autoinmunes, que son de desarrollo lento pero progresivo, pueden afectar a cualquier órgano, con efectos variados en función de su importancia. Factores genéticos, hormonales, ambientales y el estrés pueden favorecer su aparición. Pueden afectar a un órgano o tejidos concretos, como el caso de la esclerosis múltiple, que afecta a la materia blanca del sistema nervioso central porque deteriora la vaina de mielina, o pueden ser sistémicas y afectar a estructuras distribuidas por todo el organismo, como son el caso de la artritis reumatoide, el caso que afecta a articulaciones, el lupus, que afecta a la sangre, o la psoriasis, que afecta a la piel. Los trasplantes o injertos consisten en transferencias de células, tejidos u órganos de un organismo a otro, o de una parte del organismo a otra. No vamos a considerarlo como fallos del sistema inmunológico, pero sí que es verdad que el sistema inmunológico en algunos casos puede dar al traste con el trasplante. Existen varios tipos. Los autotrasplantes, si el receptor y el donante son la misma persona. Isotrasplantes, si se realizan entre individuos genéticamente iguales, como por ejemplo los gemelos univitelinos. Los alotrasplantes, que son los más comunes, que se realizan entre individuos de la misma especie. Y por último, los xenotrasplantes, que se realizarían entre individuos de distinta especie. El rechazo sería la respuesta inmunológica del receptor contra injertos u órganos trasplantados procedentes de otros organismos donantes. Sería en el caso de los alo y xenotrasplantes. El sistema inmune reconoce a las nuevas estructuras como extrañas a través de las proteínas de membrana que forman el complejo principal de histocompatibilidad, las proteínas HLA, que además son propios de cada individuo, sería la marca que cada individuo tiene de sus propias células. Por tanto, el sistema inmune, al detectar esas nuevas estructuras, repetimos, como extrañas, los intenta destruir mediante una respuesta celular por linfocitos T o macrófagos, o una respuesta humoral mediante anticuerpos y sistema del complemento. Para evitar estos efectos, en primer lugar se procura trasplantar tejidos u órganos de la máxima compatibilidad con el organismo receptor, es decir, individuos de similar constitución genética como pueden ser los familiares. También el rechazo se reduce cuando se trasplantan tejidos
con poca o nula irrigación, casos como la córnea o los cartílagos. Y por último, otra posibilidad, otra técnica es someter al paciente a un tratamiento posterior al trasplante, que puede ser de por vida, con medicamentos inmunodepresores o inmunosupresores para disminuir los efectos del rechazo hasta que el implante sea aceptado o, como hemos dicho antes, prolongado durante toda la vida. El cáncer también pudiese tener relación, la aparición de cáncer pudiese tener relación con fallos en el sistema inmunológico, porque hemos visto que el sistema inmune también actúa no solamente sobre células extrañas y sobre células infectadas, sino también actúa sobre células cancerosas. El cáncer se produce por la aparición de tumores malignos. Un tumor es una acumulación de células que han perdido el control de su división, por lo que se produce un crecimiento rápido y anárquico. Si se localizan en un órgano y no alteran demasiado su función normal, se considera benigno. Pero el tumor se malignifica si es capaz de extenderse por buena parte del órgano y alterar su funcionamiento normal. Las células cancerosas además adquieren la capacidad de migrar por metástasis a otros órganos del cuerpo, utilizando para ello el torrente sanguíneo. En otra parte del organismo pueden reproducir nuevos tumores. Detrás de la aparición de un cáncer puede haber varias causas y en muchas de ellas estaría el sistema inmunológico implicado. Puede tener un origen genético, pues unos genes que se llaman protooncogenes que existen en las células, cuando mutan pueden convertirse en oncogenes, responsables estos de la transformación de las células normales en cancerosas. También se ha constatado la existencia de antioncogenes que inhiben la formación de tumores, por lo que equilibran la acción de estos oncogenes. Una inactivación o un fallo en estos antioncogenes también podrían generar un cáncer, puesto que este equilibrio se deshace. Los agentes carcinógenos o cancerígenos son agentes mutagénicos responsables de las mutaciones que permiten la aparición de los oncogenes a partir de los protooncogenes. Los carcinógenos pueden ser físicos, químicos o pueden ser virus. Carcinógenos físicos, por ejemplo, pueden ser radiaciones de alta energía como los rayos X, los rayos ultravioleta o las radiaciones de partículas. Sustancias químicas como el alquitrán del tabaco también pueden producir la transformación de las células. Y algunos virus, como el del papiloma humano, por poner un ejemplo, también pueden inducir la transformación de las células normales en cancerosas. Tenemos que recordar que la ausencia de la inactivación de la telomerasa que realizan las células adultas puede hacer que éstas se dividan de forma indefinida y descontrolada. Por tanto, este podría ser otro tipo, en este caso sería genético, de origen del cáncer. Y luego, por último, también otra posible causa podría ser un fallo en la respuesta del sistema inmunológico por acción de linfocitos T citotóxicos, de las células asesinas que tienen un papel especial, o de macrófagos ante células cancerosas poseedoras de antígenos tumorales.